Hola amigos, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a este espacio en que traemos lo mejor dentro del mundo del arte y del entretenimiento. Y para empezar el programa le quiero mostrar esta serie de libros que tengo sobre el gran escritor checo Franz Kafka. Kafka, Literatura y Pasión, es uno de ellos. Kafka, simplemente, este libro gordo donde se analiza sus trabajos. Y Conversaciones con Kafka, un precioso libro de Jim Jarmusch, donde el autor, Kafka, conversa con este amigo y este amigo recogió algunos de los diálogos. También tengo este otro que se llama Kafka, biografía, simplemente es muy interesante también leer las biografías, porque allí están los porqués de algunas decisiones. O algunos de los momentos literarios del autor. ¿Todo eso para qué? Para llegar a este libro que se llama El proceso, que fue escrito por Franz Kafka y que fue editado en 1925, un año después de su muerte, a instancias de un amigo, el gran amigo que tenía Franz Kafka, que se llamó Max Brod. Y yo quiero leerle de este libro una revelación que hace Max Brod sobre qué pensaba Kafka de publicar sus libros una vez fallecido. Él sabía que se moría, falleció muy joven, a los 40 años. Y bueno, le dejó instrucciones a su amigo Max Brod para que destruyera todos los trabajos que hubieran quedado de él. En un momento de esta misiva le dice: «He aquí, mi querido Max, mi último ruego. Todo lo que pueda encontrarse en lo que dejo tras de mí, es decir, en mi biblioteca, en mi armario, en mi casa, en la oficina o en cualquier otro lugar, todo lo que dejo en materia de cuadernos, manuscritos, cartas personales o no, etc., debe ser quemado sin restricciones y ser leído, como también todos los escritos o notas míos que poseas. Los que posean otros, se los reclamarás por su parte. Si hay cartas que no te quieran devolver, será preciso que se procure por lo menos quemarlas. Tuyo de todo corazón, Franz Kafka». Bueno, cuando murió Kafka en 1924, el amigo que conocía se dio cuenta del valor literario para la humanidad que tenían los trabajos de Kafka, no hizo caso, conservó y reunió los manuscritos y, por ejemplo, El proceso, que se editó hace 100 años, en 1925, fue un libro editado póstumamente, que lo completó Max Brod porque no había sido terminado por el autor. Bueno, todo esto a raíz de que se cumplen 100 años de esta edición del proceso, pero usted sabe que el libro más famoso de él, el que más impactó a la opinión pública quizá, fue La Metamorfosis. Después de él vinieron otros trabajos como El proceso, como El castillo, como La colonia penitenciaria y varios más. No fue un autor tan prolífico porque se detenía minuciosamente en sus trabajos, pero dejó cartas, muchísimas cartas, sobre todo a su hermana, a sus amantes, que las tuvo y muchas, y todo eso fue recogido por Max Brod, este amigo que se dio cuenta que no tenía que hacerle caso. Uno se pregunta si éticamente está bien lo que hizo Max Brod. Bueno, gracias a él el mundo conoció al que sería el gran hacedor, el que dio el puntapié inicial para que autores como, por ejemplo, Jorge Luis Borges o Gabriel García Márquez se inspiraran en las obras de Franz Kafka para hacer a su vez sus escritos.
¿Cuál fue el mundo de Kafka? El mundo de Kafka fue de una familia checa, él nació en Praga, judío, eso también tuvo mucho que ver en su actitud, hijo de una familia burguesa, el padre era comerciante, él quiso dedicarse a la literatura y desde ese momento, cuando se enteró su padre, prácticamente lo dejó de amar y lo dejó de tener en cuenta. Su madre fue otra cosa, pero hasta ahí no más. Él tuvo que luchar, tuvo que ganarse la vida siendo agente de seguros en una profesión burocrática que odió con todo su corazón mientras había comenzado a escribir. A ver, hay varios aspectos de la vida de Kafka que a mí me interesan muchísimo, porque él fue un hombre de tanta buena voluntad que a veces abruma. La inteligencia y la bondad que tenía Kafka, eran realmente fuera de lo normal, fuera de lo común. Era un santo, tuvo una vida de santo, más allá de que no era un santo casto porque él tuvo sus amoríos y muchos, y la carne, lo llevaba, lo atraía, él tuvo que luchar muchas veces contra eso, porque además estaba enfermo, él supo muy joven que él estaba enfermo y previó su próxima muerte, su muerte muy cercana. Tuvo grandes amores, se distanció de su padre, se fue a vivir solo, siguió escribiendo, y la literatura de Kafka nos muestra un mundo surrealista, un mundo angustiante, un mundo donde él odiaba la opresión, la burocracia, por supuesto que de alguna manera vio venir lo que pasaría después en Alemania. Él escribió en alemán a pesar de ser checo. Él palpitó lo que se venía en contra de los judíos a raíz de la Segunda Guerra Mundial o dentro de la Segunda Guerra Mundial o al comienzo. No lo conoció a Hitler. No fue un hombre que tuviera, inclinaciones políticas, pero fue un hombre esclarecido, fue un hombre con una visión amplia, profunda, sumamente inteligente. Hay que leer estas conversaciones de Kafka con Max Brod, con Jim Jarmusch y las que tuvo con Max Brod, para darse cuenta cómo él intuía lo que estaba pasando en el mundo y cómo conoció el corazón humano. Eso es realmente fantástico de descubrir a través de sus escritos. ¿Y qué es el proceso? El proceso es una metáfora absurda de la condición humana. Un hombre está durmiendo, tal como pasó o pasa en la metamorfosis. Un hombre está durmiendo y de golpe se abre la puerta de su habitación y entran dos individuos desconocidos que dicen que está bajo arresto. Lo llevan, empieza el juicio, él tiene que averiguar por qué está bajo arresto y nadie se lo puede decir o nadie se lo dice, porque aparentemente nadie sabe, es una concatenación de absurdos, de situaciones absurdas, que nadie sabe decirle por qué está acusado, por qué va a ser juzgado. Y evidentemente la burocracia en la cual estaba sumergido Franz Kafka lo marcó y él sintió que el mundo era una opresión angustiante, permanente, como que no le encontrara sentido a la disposición que la sociedad hacía para disciplinar a los individuos. Y por supuesto que su condición de judío también influyó. Él habló mucho sobre el sionismo, sobre el antisemitismo, que ya se veía venir en Alemania de la mano de Hitler. No supo quién fue Hitler, murió en 1924, pero ya hacía 2 o 3 años
que el Führer, el futuro Führer, hacía de las suyas en Europa. A mí me encanta leer y releer los libros de Kafka, sobre todo los libros donde se interpreta lo que él quiso decir. Esa atmósfera opresiva que él sintió que estaba alrededor de él y que todavía se está analizando a partir de los estudiosos de Kafka, se está analizando a dónde él quiso llegar realmente. Fue una exageración lo que hizo con las cartas de mi padre, un libro que fue el primero por el cual él se dio a conocer. Cartas a mi padre. Él allí en ese libro le dice al padre todo lo que él piensa, todo lo que de negativo hubo en esa relación terrible entre padre e hijo, esa distancia, esa indiferencia que tuvo ese hombre hacia su hijo, que fue un prodigio, realmente una mentalidad prodigiosa. Y muchos autores o estudiosos todavía se preguntan si Cartas a mi padre tiene que ver con la vida de Franz Kafka, así puntualmente, o hay mucho de ficción, hay mucho de elucubración, hay mucho de imaginación allí. Nunca se sabrá del todo, aunque él dejó cartas donde hablaban del tema a sus allegados y sobre todo a sus amantes. Nunca se casó, hubiera querido formar una familia, pero dándose cuenta de que estaba tan enfermo y de que su muerte sería muy temprana, dejó de lado la posibilidad de tener hijos. De cualquier manera, dejó los hijos que son los libros, esos libros maravillosos que han sido... A ver, yo le dije hace poco tiempo, hablando de Kafka, que la ficción de Kafka no ha sido bien llevada al cine. Este libro, El proceso, por ejemplo, tiene una versión dirigida por Orson Welles, con Anthony Perkins como protagonista y algunos nombres importantes. El propio Orson Welles hace uno de los personajes, está Romy Schneider, algunos grandes nombres del cine europeo del momento participaron en el proceso. Pero el cine que ha querido reflejar a Kafka no es importante. No han conseguido ningún autor, ningún director. Hace poco tiempo vi varias películas sobre sus libros, varias películas alemanas, y realmente no me gustaron. No, me parecieron aburridas, sosas, que no le habían encontrado el sentido a lo que él quiso describir en sus libros. No es fácil llevar a Kafka al cine, para nada. Y todavía no ha llegado el gran autor o el gran director que pueda llegar a encontrarle la vuelta. Creo que el mejor filme sobre Kafka es este, el de Orson Welles con Anthony Perkins. Pero de cualquier manera, más allá de la iluminación y de los aspectos de actuación, de los buenos actores que tenía, no, a mí no me convenció. La acabo de ver nuevamente y no, hay algo que falta allí. Hay esa atmósfera de opresión que quizá con una mirada más expresionista podría haberse encontrado. Pero tampoco Orson Welles, que fue un grande del cine, le supo encontrar la vuelta. Bueno, o quizás sea un autor que nunca va a poder ser llevado al cine. ¿Por qué no? A través de la mirada de otros o de algunos directores. De esta manera queríamos recordar estos 100 años de la edición del proceso, el libro inconcluso por Franz Kafka, que fue editado en 1925. Se cumplen 100 años este año. ¿Y por qué tomé el proceso? Bueno, antes habíamos hablado alguna vez de la metamorfosis, hoy hablamos del proceso. Un libro donde un empleado
un burócrata, se encuentra ante una situación espantosa, todas las miradas se dirigen hacia él acusándolo, gente que lo acusa sin saber por qué, simplemente por el hecho de que está acusado, pero el por qué no lo sabemos nunca. Esa fue la atmósfera que mostró Franz Kafka en la mayor parte de sus libros o de sus ficciones. Un mundo angustiante, un mundo opresivo, un mundo oscuro, donde el poderoso pisa al de abajo y el de abajo no se puede defender. El final del proceso lo demuestra. No le voy a decir cómo termina, pero el final lo demuestra. Y en la película de Orson Welles también se ve eso. Con una variación pequeña que tuvo el filme con respecto al libro, pero de cualquier manera todo va a, en vez de verlo como una manera de exorcizar y poder encontrar un final feliz, todo se oscurece en los finales de los libros de Franz Kafka. Señores, de esta manera quisimos recordar estos 100 años del proceso y echarle una nueva mirada a la literatura de este grande que marcó a grandes nombres del siglo XX dentro de las letras. Me despido hasta la semana que viene, en que, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes. Gracias por todos los que se suscriben. Gracias a Marcelo, a Julie. Gracias a todos. Ya voy a hacer una lista de las personas que frecuentemente ven este programa. Tengo que hacerlo porque quiero agradecer a todos. Y a Gustavo Seifer, por supuesto. Chao, hasta siempre. Un beso grande para todos.